México y estoy en Buenos Aires, en Nordelta. Gracias por estar. Bueno, los invito a que estén participando junto con todas las personas que tan amablemente Verónica me ha invitado. Hola, ¿qué tal amigos de Aló San Luis? El día de hoy estoy como siempre muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, tenemos nuevamente esta sección, ya va a ser fija, la vamos a tener frecuentemente. Y realmente me encanta tener nuevamente al doctor Adrián Kirchner. La verdad estoy muy contenta de poder compartir estos temas y descubrir la mente, porque es algo tan maravilloso y tan interesante que bueno, qué mejor que tener a un experto en el tema. Y el tema de hoy es la mente en equilibrio, cómo diferenciar entre un problema emocional, uno psicológico y uno de vida. Bienvenido, Adrián. Qué buena pregunta, Verónica. La vez pasada también estuvimos hablando y fue ameno y me gusta que me hagan estas preguntas, me gusta que me sorprendan con las preguntas porque a veces eso hace que uno acceda a algún conocimiento que tal vez si lo hubiera preparado, paradójicamente no es tan auténtico, ¿no? Pero bueno, haré lo posible. Entonces, ¿cómo diferenciamos un problema propio de un problema que si bien nos toca, se genera afuera? Es como el doctor Eric Berne, el creador del análisis, hola, Colin, el creador del análisis transaccional decía que no es lo mismo estar mal que estar en un mal lugar. Y esto es un tema que tocaste justamente con todo lo que yo estoy ahora en este momento intentando ser el vocero de todos estos temas de exclusión afectiva entre padres, hijos, o los problemas que tienen que ver con la obstrucción de los excónyuges con los hijos o el bullying. Es muy importante porque acá entra en juego el tema de la difamación, la mentira y la manipulación. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, creo que se ajusta a lo que dijiste, cuando, por ejemplo, un padre está reclamando que lo están obstruyendo, cuando en el fondo está manipulándolo todo? Entonces, ¿cómo sabemos si una persona, a ver, está realmente padeciendo lo que dice o en el fondo es un trastorno facticio, o sea, está fingiendo? ¿Cómo sabemos que alguien está, digamos, realmente su discurso y su experiencia subjetiva coinciden? Entonces, antes de llegar ahí, que es el punto más difícil de todos, te voy a mencionar un tema. Cuando yo estaba en tercer año de medicina, me acuerdo yo mucho de psicología, no sabía, pero uno de los docentes a cargo de la materia de psicología médica describía a un paciente que era un empresario en Argentina, que en esa época, siendo la época del proceso militar, había previamente situaciones difíciles donde había amenazas a algunas personas como empresarios que los ponían en riesgo su integridad. Entonces, frente a esta situación, el empresario, que había recibido un par de notas amenazantes, estaba muy angustiado porque no estaba solo él involucrado, sino su familia. Entonces, la respuesta del médico es que le daba un tranquilizante. Y yo, a mí me amparaba mi ignorancia, levanto la mano y dije, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y porque ¿cómo vamos a medicar algo que en realidad le disminuye las chances de estar alerta y escaparse? Entonces, hay otro ejemplo que por ahí suena gracioso, pero la película es de acción, es Terminator 2, cuando Sarah Connor está internada en un hospicio mental porque ella tenía el discurso que había un robot del futuro que venía a destruir la humanidad. Y cuando por fin aparece el robot del futuro y empieza a matar a todos los enfermeros del centro mental, bueno, ahí se dan cuenta demasiado tarde que un caso en un millón no era un delirio, era cierto. Entonces, uno de los puntos acá importantes es lo que me dijo el doctor Mordecai Ben-Yakar a través, sí, me acuerdo, tuvimos una clase, yo todavía recién estaba en los primeros años después de recibirme de médico y formándome como psiquiatra. El doctor Mordecai Ben-Yakar es una autoridad en el terreno del tratamiento del estrés postraumático, como por ejemplo sucede en situaciones de terrorismo o bélicas. Entonces, dijo, la diferencia fundamental entre una neurosis y un trastorno por trauma es que en la neurosis, supongamos, el paciente tiene que discriminar entre la realidad
y su experiencia subjetiva que distorsiona al punto de generarle una enfermedad mental. Por ejemplo, yo tenía una paciente que le tenía terror a las plumas y iba por la calle y había 2 palomas en la vereda y se cruzaba como si fueran delincuentes, para no pasar cerca de las plumas. Claramente, el tratamiento en este caso es ayudar a que la persona diferencie sus temores internos de una realidad que no es amenazante. En cambio, en una situación donde la persona sufrió un ataque contra su integridad física, de la índole que sea, aplicarle una técnica de esta índole es absolutamente contraproducente. ¿Cómo le voy a ayudar a interpretar lo que sucede de cualquier manera que no sea un riesgo real? Es absurdo. Es como estar en un incendio, decir, te quédate tranquilo, ya va a pasar. Pero conviene salir de la propiedad incendiándose, mientras tanto, quedarse adentro. Todos acordamos, por más enemigos que seamos, es una mala idea. Entonces, el tratamiento de la distorsión de la realidad es la psicoterapia. Pero hay un apartado especial del tratamiento del daño secundario a la percepción adecuada, donde la realidad es lo que es traumático, que no es el mismo enfoque. Y aquí muchos profesionales, si no tienen el entrenamiento, no pueden trabajar. No porque la licencia no se los permita, sino se quedan sin herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que hay que tener es alguna herramienta que permita procesar el trauma. Obviamente, cuando ya sucedió, no, antes no tiene sentido y ya sucedió, para que el revivir el trauma, como pasa en el estrés postraumático, no se transforme en sí mismo en otra enfermedad. Y eso, por ejemplo, la técnica del EMDR o la reprocesamiento de la información mediante movimientos oculares, es una de las técnicas electivas. Y la otra técnica que es muy importante se llama empoderar al damnificado. Al doctor Beñacar no le gusta decir víctima porque lo pone en un lugar desfavorable emocional. En cambio, damnificado está hablando de que sufrió realmente un daño de lo externo. Entonces, recapitulando, hay que primero estar seguro de dónde procede la fuente del sufrimiento. Si procede de una distorsión cognitiva, en otras palabras, el paciente está leyendo esto de una manera equívoca, entonces hay que ayudarlo a leerlo de manera adecuada. Ahora, si en realidad el problema es que porque lee la realidad de una manera adecuada tiene un problema, lo que hay que hacer es protegerlo de esa realidad. ¿Cuántas veces pasa que hay incómodos puntos en el medio? ¿Qué pasa si un niño que es psicótico igual tiene padres que lo abusan? Nadie le cree, pero tiene razón, porque mezcla la fantasía de sus delirios con situaciones reales. Entonces, es muy importante en estos casos, en todos los casos, lo que manda en la clínica es un buen diagnóstico y hay que ser un buen detective. Por eso es importante, como yo trabajo, presto muchísima atención a lo que una persona me está diciendo, porque yo no sé si no me va a tocar ahí adelante Sarah Connor, por ejemplo. Oye, es que eso es muy interesante, ¿no? Porque de pronto aparte me parece el ejemplo que dijiste del niño un poco difícil que incluso llegue a terapia cuando está siendo abusado, porque los mismos padres, cuando están conscientes que están haciendo un abuso, no los quieren llevar a una terapia para que no ser descubiertos en lo que están haciendo, o los niños son amenazados para que no digan lo que realmente están viviendo, pero los están llevando a terapia. Entonces es como un contradictorio, porque a veces en las escuelas, por lo menos aquí en México, a veces se detecta algún problema y entonces la escuela solicita a los padres que lleven al niño con Exacto. un especialista. Y los padres llevan al niño y le dicen, no digas lo que estás pasando. Eso es un problema aquí, en realidad en todo lugar del mundo se llama el encubrimiento del hecho y la manipulación de la mente del niño. Todos sabemos lo frágil y vulnerable, porque es muy maleable, que es la mente del niño, pero eso también lo protege, porque
todo lo que es una marca en la infancia, el cerebro es muy neuroplástico, es capaz de recuperarse y volver a la senda de la salud. Pero muchas veces el establecimiento educativo actúa como un órgano de prevención primaria, descubre los primeros síntomas, por ejemplo, no necesariamente una cuestión de abuso, pero por ahí una cuestión, digamos, donde el chico empieza a tener mal desempeño inferior al resto de sus compañeros en el aula, y inicialmente uno piensa que tiene algún tipo de trastorno intrínseco, y a veces se descubre que estos chicos, en realidad el trastorno es que están tolerando una terrible carga emocional negativa, por justamente lo que menciona de los padres. Entonces, de todas maneras, aquí es muy importante tener un buen ojo clínico. Hay personas que son extraordinariamente buenas, aunque no sean profesionales de la salud mental, en detectar este tipo de situaciones, pero a veces pasa que un docente, no sé, en México, aquí en Argentina, que no le dan el debido lugar a una formación, digamos, preventiva psicológica, y puede pasar que hay un docente que tiene muchos alumnos en la clase y atribuye a motivos aparentemente banales el bajo desempeño, la distracción de los chicos. Entonces eh, gap, ese gap entre lo que al niño le pasa y que el primer adulto se dé cuenta y se salte ese gap, ese hueco, no sucede. Entonces el chico está mostrando tal vez un bajo desempeño, por ahí llaman a los padres diciéndole tiene bajo desempeño, y lo retan, porque en el fondo lo que dijiste, el encubrimiento manda, y hasta que no hay alguien que realmente haga algo al respecto, no se puede avanzar. La ventaja que hay en relación, por lo menos en la legislación en Argentina, con respecto a lo que sería una situación, digamos, simplemente de mal desempeño, es que en el caso de que o sea, no, con un adulto, que si hay una cuestión de abuso hacia un adulto, no se puede hacer nada excepto que tenga marcas visibles por el adulto. En cambio, con un niño, aunque no tenga marcas visibles, se puede actuar de oficio, aunque no, aunque el niño no diga nada, se puede hacer alguna indagación. ¿Por qué? Porque se considera que si el niño nadie lo defiende y los padres no van a decir nada, justamente no se puede esperar que alcance la mayoría de edad, porque va a ser simplemente demasiado tarde. Sí, justamente. Fíjate, bueno, desconozco el término en legal como esté, pero por ejemplo, algo que sucede que yo he estado hablando con personas que se dedican a dar clases en las escuelas o a dar terapias en las escuelas. Y fíjate, aquí van teniendo tomando cursos, talleres, preparación para ir avanzando a poder dar de kinder a primaria, a secundaria, para avanzar en los niveles. Entiendo. Y yo creo que debería de ser al revés, o sea, entre más preparación tienes, vas para el kinder, entre más preparación tienes, vas para la primaria, al revés, porque si tenemos unos niños con una autoestima, pues bien, sano, pues vamos a batallar menos cuando sean adultos, o estén ya en etapas de preparatoria o de secundaria. Te voy a redoblar la apuesta. ¿Qué tal si los propios niños recibieran instrucción sobre recursos psicológicos? ¿Qué tal si a los niños no se los enfrentara, se los contrastara con distintos, por ejemplo, una clase, bueno, en la pantalla de la izquierda, esto es una familia normal, y en la pantalla de la derecha, una familia diferente. Entonces muestran viñetas de lo que probablemente pueda suceder. Un padre frío, o una madre que es invasiva, o que son, digamos, que le dicen en la pantalla, se ve que lo están manoseando y que no digas nada. Entonces, como uno lo hace de manera indirecta, mostrándole un filme, y los chicos lo pueden ver, después se les puede decir que tienen eh, tienen la posibilidad de poderlo hablar con alguien, porque muchas veces el chico no va a hablar porque siente que o traiciona a los padres, o que si lo hace nadie lo va a defender. Algo muy similar que con lógica podría pasar con algún tipo de situación donde hay un informante encubierto, donde tiene que ir a testificar,
y cuando sale la cámara sale con toda la luz, sale negro, o sea, no, uno no puede revelar su identidad. Hay algo similar en donde uno tiene que ponerse en la mente infantil y entender que, o sea, que uno sea niño no quiere decir que sea tonto. Bueno, aquí, al menos no sé en otros estados, pero aquí en San Luis Potosí se lleva las autoridades municipales, van a las escuelas públicas y dan talleres de prevención. Y justo, pero van muy bien preparados, o sea, van las autoridades, va el trabajo, las personas que les hablan de las situaciones tal como las estás planteando, pero también llevan especialistas y entonces ahí detectan situaciones de abuso, porque justamente Excelente. los niños lo manifiestan y va mucho más allá, porque de ahí mismo van incluso a poner la denuncia, los acompañan y bueno, es todo un proceso que la verdad yo me ha tocado ver varias veces cómo lo manejan y que me parece muy bien y que debería de hacerse todo el tiempo en todos lados, porque pues sí, el abuso infantil desafortunadamente es algo que sigue ocurriendo todos los días y en todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de abuso infantil, hay que ampliar la categoría a cosas que normalmente no se consideran como tales. Por ejemplo, un niño cuando habla, que no le contestan, también es un abuso, porque aprende a sentirse invisible. A un niño que siempre lo están comparado, por ejemplo, con el hermanito mayor, que es el que hace bien las cosas, también lo están abusando. A un niño que escucha a los padres discutir entre ellos y si se pone a llorar no se frenan, también lo están abusando. Y un niño que está durmiendo, escuchando ya sea las actividades íntimas de los padres o está escuchando sus discusiones, que a la calentura en todas sus formas, también lo están abusando. A un Y niño también cuando no les hablan, ¿no? Cuando les dejan de hablar. totalmente, a veces para un niño es peor un silencio que un golpe, porque hay ausencia de estímulo. Entonces, este tipo de cosas que son difíciles de solucionar, porque la gente tiende a tener un pensamiento dicotómico y dice, entonces mejor no le hablo nunca más o mejor no le pongo ningún límite. Con lo cual, en el fondo, es la inmadurez hablando a través de uno y está diciendo, si a mí no me dejan hacer las cosas como a mí me sale por la vía del menor esfuerzo, a mí no me interesa capacitarme como padre, no me interesa aprender a poner límites, lo que a mí me enseñaron en mi casa, por más que era un desastre, es lo que vale, y yo no tengo que trabajar, para estas cosas no tengo tiempo, disfrazado de, puede ser, pero en el fondo no le interesa. Entonces, muchas veces, lamentablemente, hasta que no hay una gravedad sintomática, hasta que no se avanzó mucho en la dirección oscura, el niño ya está manifestando un severo desorden, ya no se puede actuar. Entonces, por eso a mí me parecería importante complementar con esto que dices, que es un equipo interdisciplinario de intervención que va a las escuelas, yo directamente lo metería en la currícula de estudio previo a la escuela, ya lo pondría en el kindergarten, a los chicos chiquitos ya le explicaría. Ahora bien, en nuestro país hubo algunas situaciones que se iban al otro polo y les enseñaban a los chicos cuestiones sexuales que no tenían nada que ver, hablaban del placer, hablaban de las maneras de estimulación y eso me parece que tenía que ver más con alguna grosera falta, digamos, de criterio clínico y evolutivo, porque uno entiende que según la edad que tiene un niño, la sexualidad se aborda de una u otra manera. O sea, la sexualidad no es lo mismo como uno se la explica a un niño de 4 años, si es que hace falta, porque los chicos preguntan, a un chico de 12. Generalmente después de los 12 ya llegamos retarde, excepto que hablemos de temas más bien, digamos, eh, cuestiones relativas ya a cómo cuidarse o cosas más específicas de un adulto. Pero los primeros 12 años de vida sería más importante para transmitir esta información de una manera adecuada a la edad. Y otra cosa que es muy importante es que los chicos entiendan en esta información lo que tiene que ver que se sienta resguardado. En psicología siempre se habla de condiciones de apego. El apego es la vinculación, la asociación que uno tiene de su entorno de resguardo, o sea, el entorno familiar y sentirse seguro. En otras palabras, el apego seguro es cuando yo asocio a mi familia con paz y amor. Entonces sé que yo puedo disentir sin que me agredan, que me van a poner un límite, que el límite
no es sádico y que sobre todo el amor no duele. Cuando el amor duele es porque viene asociado a un castigo, un abuso, un abandono, y de alguna manera la repetición lo hizo carne. Sí, y el problema que tenemos aquí es que si no lo comprendemos cuando somos niños y no lo sanamos cuando somos niños, después vamos a tener relaciones de pareja, relaciones de amistad, de relaciones de trabajo, donde vamos a ser víctimas de abuso, de maltrato, porque es lo que nos resulta, pues, conocido. 100%. Hay algo que se llama continuum de la ruptura familiar que comienza las desavenencias conyugales, continúa en los divorcios de alto conflicto, en la tercera isla es la manipulación exconyugal mental de los hijos y por último la desafectación de uno de los dos padres, como ganó un partido político, ganó partido papá o partido mamá y el otro cónyuge quedó afuera y los hijos lo rechazan. Esto se llama también violencia vicaria. La violencia vicaria en algunos lugares la describen como exclusivamente la violencia del hombre contra la mujer a través de los hijos, pero en realidad me parece que eso tal vez si era susceptibilidades, simplemente la violencia vicaria es cuando un hijo ve y hace lo que el padre o madre malo, por así decir, le induce, entonces como si fuera Kiko hablando contra Rondamón o Don Ramón en el programa del Chavo del Ocho, como si diciendo lo que le decía a la madre, decía, malo, malo, y se ponía los cachetes así, porque en realidad es eso, digamos, repite lo que ve, a veces ni siquiera si es muy chico el niño sabe, y hasta se ve en niños hasta adolescentes que cuando rechazan al padre o la madre que está desafectado, utilizan un lenguaje que es obvio que es un lenguaje prestado. Ahora, no lo es obvio para el niño o adolescente que jamás se va a hacer cargo de que está actuando vicariamente. Vaya, sí es todo un tema esto de cómo tenemos que ir evolucionando, porque estamos de acuerdo en que afortunadamente hoy en día, y creo que tuvo que ver mucho la pandemia, los temas mentales se hicieron más visibles. Y entonces caímos en Es la cierto. cuenta de que necesitamos tener salud emocional para poder salir adelante, para poder tener mejores relaciones en todas las áreas de la vida, o sea, familiares, de amigos, de trabajo, de relaciones de pareja. Y bueno, se ha estado haciendo como más énfasis. Y yo te voy a decir, yo, ¿sabes cómo lo noto cuando veo? Digo, Adelante. wow, cuando era niña nunca escuchaba más que hablar de mucho ojo y cosas así, de donde decían como temas, cápsulas preventivas que había en televisión, de que Uh-huh. no permitir el abuso y el maltrato, y luego cuenta hasta 10, que era para que los papás no violentaran a los hijos. Pero hoy en día, escuchas, enciendes el radio y hay un montón de comerciales y todo mundo está hablando de la salud emocional y de las relaciones sanas y de cómo llegar y cómo caminar hacia allá. Y eso me resulta muy interesante porque tengo la fe de que más en unos años vamos a tener una juventud, una niñez mucho más sana porque van a estar formadas por padres conscientes. Me gusta lo que decís, me encanta tu idealismo y creo que hay, algún modo, fuerzas opuestas. Por ejemplo, a favor de lo que dices, en los años 70 hasta los 80 más o menos, la comida en los aviones apestaba. Era solamente un colorante y es mala idea en un avión que se mueve dar una comida que caiga mal al estómago. No iban a dar abasto con las bolsas para los vómitos. Y en algún momento se instauró como normativa en la comida de los aviones, comida saludable. Probablemente lo hagan básicamente para disminuir las chances de una intoxicación alimentaria en vuelo, pero también eso está hablando de que hay toma de, por ejemplo, antes se podía fumar en un avión, ahora está prohibido. No hay no hay zona para fumadores. Y análogamente ahora se está teniendo en cuenta justamente los factores emocionales que antes era como si no hiciera falta hablar de eso, ¿no? Y me parece, por ejemplo, creo que hay algunas cosas que educativamente habría que incorporar. Para mí, eso, mi padre, que fue un
un psiquiatra muy reconocido, decía, ¿por qué no se enseña en los colegios, en las escuelas, recursos de psicología preventiva? Yo eso estoy totalmente a favor porque se puede dar, por ejemplo, hay una disciplina que se llama análisis transaccional que como es muy fácil de hacer gráficos con los estados del yo interno, el estado padre, adulto, niño y las interacciones con flechas y después se puede actuar, es muy divertido, sería una especie de plaza sésamo psicológica y sería muy bueno, me encantaría ser parte de un programa estilo Plaza Sésamo, pero psicológico. Entonces, mira, ahí viene el dragón malo. Entonces, el dragón malo sería el padre crítico negativo, y ahí viene el caballero, correcto, que es el adulto que lo enfrenta de manera racional. Y si no, viene el niño rebelde, que es como el caballero con la lanza, que lo enfrenta físicamente. Entonces, creo que hay muchos recursos que se pueden utilizar. Otra cosa que es tangencial, que sería interesante, por ejemplo, la resignificación de los smartphones, ¿no? Porque smartphone está visto como una mala palabra en las escuelas y los establecimientos educativos porque consideran que es una distracción. ¿Qué pasa si parte de la currícula educativa se transmitiera a través de una plataforma audiovisual aquí? O tuviese uno que dar examen aquí. Por fuerza, al resignificar el aparato, disminuiría su uso y idle use, disminuiría el uso de distracción. Lo que pasa que en psicología, sobre todo en la escuela Palo Alto, dicen la resistencia del cliente tiene más que ver con la inoperancia del terapeuta que con una resistencia genuina. Entonces, Claro, lo que está prohibido es lo que quieres, lo que está permitido y de pronto pasa por ejemplo con los hijos donde los hijos los papás son como más permisivos de a ver, vamos a platicar, a ver, siéntate, y como que platican sus emociones y platican sus necesidades y llevan una vida incluso donde dicen, bueno, aquí hay a lo mejor una cerveza, pero los papás no son de sentarse y tomar una cerveza, sino de mostrar como el ejemplo de, ahí está, pero no lo necesito, y que el hijo crece y lo ve y como no lo ve malo, pero tampoco es como que lo necesite, y esos hijos son los que normalmente están libres de adicciones, libres de alcoholismo, libres de drogas, porque ahí estaba, pero no, sus papás mostraron como que no era indispensable, y ellos lo tenían al alcance y sin embargo su mente lo vio como, pues ahí está, no me interesa. eso es muy bueno, el alcoholismo y muchas adicciones, drogas duras y demás, y casi cualquier conducta en donde hubiera una falencia en el autocuidado y en activar zonas vicarias del cerebro en el circuito de recompensa negativo. El circuito de recompensa está en nuestro cerebro para repetir una conducta. Generalmente las conductas que vamos a repetir son adaptativas, que nos hagan sentir bien, que no sea ese bien actual presente a costa de un mal futuro. Entonces, este circuito es uno de los más poderosos. Y hay familias que da mal ejemplo, todo el mundo fuma, todo el mundo da el trago, entonces el resultado de eso es que está naturalizado, es lo que estás diciendo. Y también eso pasa con otras cosas, como la actividad íntima, donde a veces hay familias donde no ocultan eso a los hijos, y en general, salvo que sean muy modernos, esto nunca va a servir, porque un niño simplemente no tiene por qué activar esa parte en su mente, porque después le va a hacer sentir cosas y no puede lidiar con eso. Entonces, sería bárbaro en una familia darle psicoeducación para dentro de la casa también, para que justamente entiendan un buen proceder, no desde un lugar restrictivo, no desde un lugar estilo dogma, sino basado en la ciencia, basado en las ciencias de la conducta y en un sano sentido común. Eso sería fundamental, coincido plenamente. Sí, claro, y creo que bueno, hay muchísimo trabajo por hacer en todas partes del mundo, en Argentina, en México. Empieza a hablarse de temas psicológicos, que me parece eso maravilloso, porque abre una puerta a mucho aprendizaje, a mucho conocimiento, pero la mente humana es tan inmensa que creo que por más que estudiemos nunca vamos a lograr saber todo, ¿no? Ni Por cómo, supuesto. ni cómo actuar con todo tipo de situaciones, pero tener una idea de qué es lo que no queremos, ya vamos de gane, ¿no?
Sí, me gustaría comentarte ahora dos cosas. Una tiene que ver con entender el cableado del cerebro, lo que se llama neuroplasticidad, y la otra, entender la función del autoconocimiento. Entonces, dos cosas. Si la pandemia nos acercó la psicología, también estamos viendo la necesidad del autoconocimiento, no solo como un lujo para gente que se puede pagar un retiro de yoga en Bali, ni tampoco para alguien que ya está mentalmente alterado y no le queda otra, sino como un recurso de salud para un líder en una empresa, para un profesional, para tener mejores parejas, para tener mejores amistades, para mejorar en general. Entonces, por un lado, sería importante aquí tener, ¿por qué el autoconocimiento es importante? Porque el autoconocimiento nos permite dos cosas. Una se llama honestidad emocional y la otra se llama congruencia. ¿Qué quiero decir? La honestidad emocional tiene que ver cuando realmente no nos mentimos respecto de nuestra, entre si la vivencia es lo que sentimos frente a una experiencia, que es lo que nos pasa por afuera, la honestidad emocional tiene que ver que no estamos soslayando nuestra vivencia. Por ejemplo, puede pasar que frente a un chico que los padres lo dejan en la escuela, en un auto deportivo, uno de los niños que ve eso y no tiene, sus padres sienten envidia. Y puede ser que no sepa que siente envidia, pero puede sentir que se avergüence de eso o puede sentir que se resienta y si se junta con otros chicos, después lo pueden atacar por una cuestión de resentimiento social y que puede tener proporciones graves. Y a veces puede pasar al revés, se juntan varios chicos del auto deportivo caro contra uno que no tiene y le hacen bullying. Entonces, por eso es importante esta reconocimiento de estas emociones, porque yo creo que si a un niño se le enseña a ser auténtico con sus emociones y crece hacia un adulto auténtico con sus emociones, después esa persona le va a ser más difícil caer con una situación de manipulación psicopática porque se va a dar cuenta que lo están manipulando y si va a un conflicto va a ser una persona mucho más en el buen sentido flexible y en el buen sentido adaptable para que no por rigidez o por mentirse o no darse cuenta se la hace a sí mismo más compleja. Y el otro lado es, perdón, ¿no? Esta es la parte psicológica del autoconocimiento. Y del otro lado, en la neuroplasticidad, es importante entender cómo funciona nuestro cerebro, porque si no caemos presa. Un ejemplo es la reacción de estrés. En la reacción de estrés, el cerebro reacciona de manera polar, lucha o huye, o si no se paraliza. Y esto que puede servir frente a una tropilla de lobos o una jauría que nos persigue, o una inundación que nos alcanza, en una discusión con otra persona, luchar o no nos sirve. Hay que poder hablar. Entonces aquí la reacción de estrés nos juega súper en contra. Y hay que aprender a detectarla, porque si no uno empieza a dar largas e inútiles explicaciones psicológicas, como si fuera un sermón, decirle, mira, como si fuera un entrenador de un boxeador. Cuando estés acusando recibo, aprende a absorber, pero no reacciones, porque si no, en artes marciales dice, cuando una persona está pensando en defenderse en vez de avanzar, ya perdió la batalla. La guerra se gana en la ofensiva. Porque si el otro puede llegar de alguna manera, excepto que sea un ardid, para que cuando él se ataque, se distraiga, yo pueda entrar de un lado lateral. Esto es importante porque si un niño lo están atacando en la casa todo el tiempo o en la escuela, no tiene tiempo de hacer nada porque tiene toda su energía puesta en la defensa. Y lo mismo nos pasa en una situación. Una persona que es inocente, encima lo atacan, le hacen creer que es culpable, lo destruyen. Entonces, estos dos recursos, uno es entender cómo hackear el cerebro desde la neuroplasticidad y el autoconocimiento para tener una sana honestidad emocional, son dos recursos primera fila a la hora de enseñar. Me parecería fundamental llevar esto a la educación. Claro, me parece maravilloso lo que estás comentando, porque lo veo incluso, o sea, estaba pensando en un adulto que está trabajando y dentro del trabajo está teniendo un trato hostil del parte del jefe o un trato hostil del parte de los compañeros. Obviamente su trabajo no va a rendir, o sea, no va a ser una persona tan productiva porque su mente está pensando justamente como dices, en defenderse. Entonces, es importante
aprenden a manejar todo este tipo de emociones desde niños para cuando ya eres adulto sepas cómo manejar todas estas situaciones, cómo poner límites, cómo detener y cómo defenderte. Es importantísimo lo que estás diciendo, concuerdo plenamente. Yo trabajé, en este momento no lo estoy haciendo en el ámbito organizacional, sobre todo mi función específica era como un detective emocional. Yo iba y les resolvía los problemas a los mandos superiores. Iba para, no me ocupaba mucho de mando medio o porque no me contrataban para eso, pero me parece fundamental en una empresa o en una escuela, porque en última instancia son organizaciones hechas por seres humanos que interactúan y tienen sus distorsiones y sus conflictos, invertir dinero, tiempo y recursos para que esta capacitación, para poder ser emocionalmente honestos y neuroplásticamente eficientes, ser resilientes, es importante porque niños sanos es un presupuesto más eficaz a la hora de enseñar porque no hay que gastar en enfermedad, en solucionar enfermedad, y una empresa con todo, digamos, que nadie se pelea, son más productivos, o sea, uno puede pensar, ¿cuánto dinero me cuesta en una empresa si la mitad de mis empleados quieren pedir licencia? Claro, claro, o sea, sí, en todos los sentidos, se vive en armonía, son productivos, o sea, si tú tienes una empresa, obviamente tienes que priorizar todos estos temas, la salud emocional, y yo Totalmente. siempre lo he dicho, o sea, cuando he trabajado con empresas que sí, digo, bueno, si tú tienes a tus empleados felices, vas a tener gente productiva y vas a tener gente que esté enfocada en el momento que esté en el trabajo, que cuando los tienes hostigándolos, maltratándolos, o sea, tarde o temprano truenan. Es más, a la empresa sería como escupir al cielo. Si una empresa exprime a sus empleados, ya sea por mala voluntad o por rigidez, el resultado es el mismo. Una vez que el esclavo se quiebra, hay un esclavo menos. En la guerra de Vietnam, los vietnamitas que eran extraordinariamente astutos y peleaban en absoluta inferioridad de recursos, hacían trampas en el suelo donde hacían un pozo con estacas de bambú embebidas con estiércol. El objetivo de esto no era matar a nadie, porque un soldado se le atravesaba la bota y se infectaba con estiércol y no podía combatir, tenía fiebre y a las horas era inútil. Entonces, un soldado herido necesitaba de 2 soldados que lo acarreen. Había 3 fuera de combate, porque si ese soldado estaba muerto, era uno solo. Era más eficiente herir a uno que matarlo. Wow. Claro, Entonces, era mucho, además, para matarlo hay que hacer más ruido y para matarlo le puede salir mal. Ahora, una vez que está herido, es como hace el lagarto de Komodo, que es en las islas Komodo hay un lagarto que tiene bacterias en la saliva y muerde a las presas y después se queda esperando que se desinfecte y cuando caen al piso se acerca y se las come. Entonces, esto está hablando, me perdí un poco, está hablando sí, de la necesidad que hay de justamente disminuir, to make the hazard go down, hacer que el riesgo disminuya, porque les sale dinero y la sociedad se mide en dinero antes que en cualquier otra cosa. Las empresas de salud, los baremos que sirven para adjudicar un valor a una prestación y para saber según la edad cuánto se le cobra por lo menos en Argentina, básicamente no están pensando en la salud de de los clientes que pagan la prepaga social. Están pensando en ahorrar la mayor cantidad de dinero. La persona somos un número. Y esto es una realidad insolayable. No tiene mucho sentido ir contra eso, sabiendo que todos necesitamos dinero hasta que la economía mundial no cambie, como en Star Trek, que ya no había dinero. Ojalá vayamos en esa dirección. Mientras tanto, los 8.200 millones de habitantes necesitamos el dinero para vivir. Y eso implica hacer una sana administración. Y la salud paga. Es más barato, como decía uno de los presidentes de la OMS hace ya como 40 años, era japonés y no me acuerdo el nombre, decía, las medidas para prevenir las enfermedades son baratas
y no solamente dan mejor calidad de vida, sino también disminuyen muchísimo las prestaciones que se usan mucho más abajo en la cadena de eventos hacia la enfermedad, que son carísimas. Es mucho más barato dejar de consumir sal, hacer ejercicio, bajar el colesterol en sangre, tener buena dieta y tener un control sano emocional que hacerse 3 stent. Sí, claro, la prevención y en todo. La prevención debe de ser en seguridad, en salud emocional, en salud física. Tiene que ser la prevención el tema siempre como prioridad para no llegar a ocupar todo lo demás, ¿no? O sea, sí sale mucho más accesible el tomar prevención. Y bueno, y es algo bien importante el tomar en cuenta la prevención y la terapia y el acudir con un especialista, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta. Y bueno, me gustaría que me dijeras dónde la gente te puede contactar, Con mucho porque gusto. eso es algo muy importante. Bueno, en las redes estoy en TikTok, en doctor Dr. Mi nombre y mi apellido, que está ahí abajo, donde dice doctor Adrián Kertés, nada más que sin espacio. Doctor Adrián Kertés, sin el acento en la A, estoy tanto en TikTok como en Instagram, como doctor.adrián Kertés. Y puedo decir el número telefónico si alguien quiere anotarlo, si está bien decirlo. Claro, sí, sí. Es el 54-9, que es la característica 54 argentina, el 9 es el prefijo del teléfono y después es 11, que es el número de área de Buenos Aires, y el número es 28660437, 11 28660437. Perfecto. Oye, pues me encanta que podamos tener estas pláticas y bueno, por el día de hoy, como un avance, una probadita de lo que es todo el aprendizaje que podemos tener contigo y todo lo que podemos, todos los puntos que hay que tocar, porque hay que tocar los temas de salud, hay que tocarlos, a veces duelen, pero A mí me es necesario. encantaría, si llegase a pasar, si en cualquier país que me quieran invitar, que me paguen el vuelo, el hotel, no quiero ganar nada, simplemente no gastar, voy y hablo de estas cosas. Sobre todo, tengo un modo de ver que tiene que ver, modo de pensar las cosas como en ingenierías en Lean Manufacturing, que es, si yo puedo abaratar costos, porque el costo no es solamente el costo crudo en el dinero, sino también disminuir un sufrimiento, también es bajar un costo. Una persona que está sufriendo tiene que disminuir el dolor, eso ya lleva a derivar mucho de su... Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, estoy todo el tiempo así, si estoy con las manos acá, no las tengo en el teclado, no, si soy un programador no puedo escribir. Entonces, se me pasó el dolor no me diste entonces. El costo hay que entenderlo, que es una ecuación compleja y desde mi área, que es la neuroplasticidad sumada al... Yo trabajo con dos herramientas básicas. Una es ser amigos de la estructura del cerebro, no ir en contra de eso, es como ir en contra de la propia esencia. Y la segunda es ser emocionalmente honestos, porque el centro emocional, según una antigua teoría esotérica, es la conciliación entre la mente y el cuerpo. La emoción está ahí para darle un sentido a la vida, porque el sentido de las cosas no se le da el intelecto, si no, no existirían los científicos malos. Claro. Porque la mente, la curiosidad, la ética es emocional, porque la ética se basa en la empatía. Entonces, un psicópata sin empatía es que no tiene un centro emocional sano y eso hace que esa persona esté imposibilitada para ser a la larga, un miembro útil de la comunidad. A la corta puede ser muy útil porque es parte de su plan prevalecer. Entonces, como hacen los dealers, la primera te la regalo, después la segunda, una vez que estoy asentado, ya la cobro. Claro. Oye, pues sí me parece que tal vez vamos a tener que tocar como ese tema en la siguiente transmisión que tengamos Encantado. para abordarlo a fondo, porque también es importante poder detectar a este tipo de personas, o sea, cómo la gente, digamos, común puede detectarlos y cómo puede también mantenerse a salvo de todo este perfil, ¿no? Hoy justo subí
un clip a TikTok donde hablo que cuando una persona tiende a ser confrontativa, una persona tiende a meterse en peleas, una persona tiende a no tener muy buenos, digamos, resultados, porque siempre terminan las peleas, son dos extremos. Uno es la persona desregulada, que es como si fuera el perro herido que muerde la mano, que lo quiere curar, o sea, está tan a la defensiva que cualquier cosa le interpreta como un ataque personal, como los cuatro acuerdos toltecas se toma todo a pecho, pero en el otro extremo está el psicópata o el narcisista, que en realidad es la continuidad en edades posterior, adolescencia o adultez, de un berrinche, o sea, lo que quiero lo tengo que tener, entonces, si es necesario que alguien tenga que servirme, ser usado de una manera muy poco escrupulosa, lo voy a hacer, porque no me importa. Entonces, tanto un psicópata como un borderline a veces son muy parecidos. El psicópata muy hábil después no pelea, hace que los demás peleen por él, pero cuando está ejercitándose más crudo, está aprendiendo el arte de sacar provecho de los demás, que después lo aprenden rápidamente, ahí sería un momento de detectarlo. Nuestra sociedad no está bien hecha todavía para la detección precoz de un psicópata. De hecho, hay ciertas profesiones que tienen, digamos, no sé si está bien, digamos, la política, justamente en la política no abunda de alguna manera la gente centrada. Más bien abundan, digamos, los rasgos extremos, porque la falta de empatía hace que una persona pueda llegar muy lejos. Hay gente que finge eficazmente lo que no siente. Que yo diga, pobre, ¿cómo sufro? Es solamente un buen actor. No quiere decir que realmente eso a mí me modifique mi propósito. Es desde un lugar obviamente saludable, ¿no? Claro. Oye, bueno, pues entonces vamos a tener que dejar esta puerta abierta a Por descubrir la supuesto. mente en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, A ti. doctor Adrián, porque por toda esta información que nos compartes y estoy gustosa de poder compartirla con la gente. Déjenos sus comentarios, denle like y compartan esta transmisión. Igual a tus seguidores en TikTok que le den like y compartan para que lleguemos a más personas y bueno, sumemos en la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acá estamos para que vean a mi muy bella interlocutora del programa de Aló San Luis. No sé si se ve ahí. Sí, sí, aquí nos vemos. Ahí Pues estamos. muchas gracias. Y bueno, recuerden amigos que si van a compartir algo que sea una sonrisa. Adiós. Muchas gracias. Gracias.